Buenos días, traemos hoy ante nuestros micrófonos, puesto que este 9 de febrero se cumplen 64 años de la muerte de Fray Leopoldo o de su dies natalis, de su día de nacimiento para el cielo. Traemos a Juan Ruiz Castro, que conoció a Fray Leopoldo desde muy pequeño y es un verdadero cofre de recuerdos y de anécdotas de la vida de Fray Leopoldo. Él lo conoció porque fue estudiante en el Instituto del Padre Suárez, aquí cerca del convento de Capuchinos de Granada, por donde Fray Leopoldo tomaba la Gran Vía casi todos los días para ir a recoger la limosna. A él le preguntamos primero cuál es el recuerdo más antiguo que usted guarda de Fray Leopoldo. En aquella fecha se vivía con tanto afecto a su figura que yo no puedo recordar cuándo fue la primera. Lo que sí tengo muy presente es que mi madre me refería en casa que en algunas ocasiones cuando iba como maestra en el tranvía desde el Triunfo a Maracena, donde ejercía su labor pedagógica, pues que él coincidía y que se subía en el tranvía seguramente a pedir por aquella zona su limosna. Y francamente, pues lo refería en casa cuando venía, pues con esa notoriedad de haber coincidido con esta figura tan popular y querida en Granada. Aunque él no se sentaba con el grupo de señoras que iban a la escuela de maestras, sino que él se quedaba, en fin, en un sitio aparte, posiblemente rezando, pero él no intervenía en las conversaciones de ella. Se saludaban al entrar y venía mi madre pues tan satisfecha de que hoy ha estado con nosotros, el tranvía ha coincidido Fray Leopoldo, y era ya pues una noticia familiar de cuando venía mi madre, que entonces claro no venía al mediodía, salía temprano al colegio y ya volvía tarde por la tarde, ¿no? Bueno, y luego como alumno del Instituto del Padre Suárez al principio de la Gran Vía, que por cierto este año cumple el 175 aniversario de su creación como instituto formador de muchas personas notorias más tarde en la vida pública y social de Granada. Entre ellos se recuerda al dramaturgo Martín Recuerda y otros muchos nobles granadinos que han difundido la cultura, que aprendieron en un primer momento en este instituto. Juan Ruiz fue también alumno de este instituto y tuvo la ocasión de encontrarse muchas veces con el beato Fray Leopoldo. ¿Qué recuerda de sus años de instituto, de la vida de Fray Leopoldo? Me gusta permitir, padre, que a pesar de que esta charla es sobre Fray Leopoldo, yo tengo un especial cariño y admiración al profesor Martín Recuerda porque me dio clase en ese instituto a mí personalmente en literatura y francamente era un entusiasta de Granada, un entusiasta de García Lorca, un entusiasta del teatro. No, era el director del TEO, nos invitaba a sus alumnos a su obra, por ejemplo, recuerdo ¿Quién quiere una copla de la Cipreste de Ita? Y de algunos clásicos que ya no recuerdo ahora. Dicen que me casé, creo que Yerma, en fin, varias obras suyas, La salvaje de Puente San Gil, en fin, es que al mencionar usted a Martín Recuerda y yo francamente lo quería muchísimo, era un gran profesor, lloraba en clase cuando hablaba pues, de temas lorquianos y tenía un poco de defecto de visión y entre su defecto de visión y que lloraba
a los alumnos no impresionaba mucho. Para mí también ha sido, en otro orden de cosas, un gran personaje al que quiero mucho. Y volviendo, bueno, iniciando la cuestión de Fray Leopoldo, sí, era su paso habitual, y lo digo porque nos lo encontrábamos los estudiantes muchas veces. Yo pensaba, porque no conocía que él vivía aquí, este convento aún no era tan famoso, y además estaba una plaza toro ahí enfrente, situada, y no dificultaba prácticamente la visión de esta casa. Y yo pensaba, cuando lo veía con frecuencia por la Gran Vía, que como era limonero, pues sería el lugar donde obtendría más beneficios económicos, porque era donde vivía la clase más adinerada de Granada. Luego ya me he dado cuenta que posiblemente no fuera esa la razón, sino que fuera que pasaba a su casa con frecuencia, claro. Y la impresión que nos daba a los jóvenes, sin llegar a valorar la importancia de su figura, por la edad que teníamos y la inconsciencia propia de esos años, pero ya notábamos que la gente lo miraba con mucho cariño, con mucha admiración, se llamaban uno a otro la atención: mira, mira, ahí va Fray Leopoldo. Y la impresión de él yo jamás la podré olvidar. Posteriormente he leído que le brillaban los ojos. Yo en aquellas fechas no me percaté de eso, pero ahora sí recuerdo que tenía una mirada especial y un aspecto de bonachón y un aspecto de buen, estos dibujos que a veces representan a estos abuelos con sus nietos, y el abuelo está feliz por estar con su familia. Pues él la llevaba continuamente. Él la llevaba continuamente. Y luego su aspecto era un poquitín grueso. La iconografía que lo está representando actualmente a mí no me recuerda a aquellos años. Posteriormente, como yo ya me fui a la academia militar y ya no tuve contacto con él, pues no sé si evolucionó físicamente en ese sentido, pero en aquellos años era un poquito grueso, bajito, muy blanco por la barba y por su cabellera, ¿no? Vamos, por su pelo, ¿no? Y francamente la gente se le acercaba. Normalmente yo he visto mujeres, ¿no? Y le daban algo, supongo que dinero, y se le quedaban, él no miraba lo que era, lo guardaba, y se le quedaban pidiéndole algún favor, y él inmediatamente rezaba con los brazos un poquito en cruz, en una actitud de piedad, de línea directa con el Señor, y francamente no impresionaba a los jóvenes. Yo he oído, mejor dicho, perdón, he leído en su biografía, tengo las dos suyas que yo conozco, que es la del padre Ángel León y la de el médico al que conocí también personalmente, don Agustín Labor de Valverdú, y hablan de que en alguna situación, época, por ejemplo, supongo que que era la República, y en algunos ambientes incultos del campo, con esa mentalidad propia de aquellos años, pues que se metieran con ellos jamás. Al contrario, yo he visto nada más que respeto, yo he visto cariño, yo he visto que la gente se daba uno a otro el codo: mira, Fray Leopoldo, y como advirtiéndole: no pierdas la ocasión de ver a este gran hombre. Y yo francamente, ahora que lo he llamado gran hombre, para mí ha sido la personalidad más importante que he visto en mi vida, a pesar de que por afición también me ha gustado conocer a personalidades, ¿no? Por ejemplo, a Eva Perón, por señalar un personaje histórico ya de muchísimos años, ¿no? Estuvo en Granada, me parece que de 47, y me acuerdo de ella, pero quiero decir que me ha gustado mucho conocer a personalidades. Aún así, reconozco que como la de él, en ninguna, además, no he visto a ninguna de mis personas importantes, nunca la he visto en los altares, excepto a él. Porque entonces, ahora ya se sube a los altares con cierta rapidez, y ven sus familiares, pues,
y los amigos y los conocidos ven a los santos en los altares. Pero antes existía, yo no sé si era cierto o no, la creencia de que no podía verlo nadie en los altares que lo hubiera conocido. Y se citaba como excepción el caso de María Goretti, que la madre llegó a ver a su hija en los altares. Pero entonces no se concebía eso más que en casos excepcionales. Pues aunque haya hoy mucha facilidad, solo he visto en los altares a mi queridísimo y admirado Fray Leopoldo. Y digo mío, y podría decir de toda Granada, por lo que yo he vivido. Y usted, en su conocimiento como alumno de la persona, de la figura de Fray Leopoldo, notaba que aquel modo de ser extraordinario lo relacionaba de algún modo con ser un santo. Tenía fama de eso, y vuelvo a recordarle, padre, que yo era muy joven y parecía ciertos matices, pero tenía fama de él y todo el mundo hablaba de él en ese sentido. Entonces ser santo era más difícil, me explico. Hoy, el caso del padre Óscar Romero, el padre mismo, el Papa Botila, ¿no? Juan Pablo II, no sé, me parece que también Juan XXIII, pues hemos visto cierta rapidez en la canonización de ciertos santos, pero entonces parece ser que estos trámites eran muy largos y pensar en santidad era pensar verlo, no con más con más exactitud. La exactitud en eso no nos permitía la mentalidad de la época y la tardanza que existían en todos estos procedimientos, no nos permitía asociarlo tan real, pero se sentía como un ser excepcional. Y yo lo que quisiera expresar es un poco la sensación que daba de serlo, ¿no? Lo otro era tan complicado que quizás no reparáramos en ello. Y entre sus compañeros, los alumnos, cuando lo encontraba y se paraba con vosotros a hablar, ¿qué eco tenía la persona y la figura de Fray Leopoldo? Sí, íbamos en grupo, normalmente al venir, al salir del instituto, íbamos en grupo y lo que yo le comento a nivel personal lo puedo prácticamente asegurar de los demás, porque los comentarios nosotros, mira, Fray Leopoldo y tal y cual, y luego comentábamos que se quedaba, por ejemplo, en la plena acera no era como hoy de tráfico ni de tanta gente por la calle, pero nos admiraba a todos los que íbamos juntos. Que éramos grupos de 4 o 5, unas veces, claro, uno y otras veces otro, y yo siempre detecté lo mismo en ellos, lo que yo sentía que era lo que les expresaba, tanto de mí. Bueno, ¿y tiene usted alguna anécdota así muy particular, especial? Sí, padre. Y creo que es significativa. Yo tenía un compañero, padre, creo usted oportuno que de nombre. Sí. Es que algunos de los que voy a mencionar quizás no salga bien parado, pero usted luego lo suprime si lo cree conveniente. Yo tenía un gran amigo y compañero que se llamaba Francisco Yesca Galindo, un gran muchacho, un gran amigo, y emigró a Venezuela. Y claro, pues resulta que cuando encontrábamos a un hermano suyo, pues le preguntábamos, y este hermano suyo no era como mi amigo, era más bien un poquito así, de otra forma de ser, menos deseable. Y se metió a fraile padre aquí. Claro, se puede suponer ya que lo echaron. Y en cierta ocasión estábamos mi mujer y yo en una terraza en Granada, en
un bar. Y lo vimos y le preguntamos por su hermano y ya se sentó con nosotros y, en fin, y nos estuvo contando, pues, que estuvo aquí, pero y como no era una vocación auténtica, pues no se comportaba bien. Y como sanciones, pues, de la época de entonces, pues, nos refirió que lo castigaba a no comer en su sitio, en el refectorio, sino que tenía que hacerlo de rodillas en la puerta del comedor o dentro en algún sitio concreto y pedir su alimento a sus compañeros de noviciado. Y era tan poco vocacional ni religioso auténtico que él comentaba así, riéndose, pues era el día que más comía, porque yo les pedía a todos y ellos por dárselas de bueno, pues me daban de su plato y era el día que más, en fin, que más cantidad de alimento tomaba. Y otra, vamos a decirle, picardía de la interioridad de la casa. Y resulta que para justificarse, pues dice, y no era yo solo, éramos más de uno los que, por ejemplo, al flagelarnos, pues no lo hacíamos en nuestro cuerpo, lo dábamos en la pared y chillábamos, en fin, cosas no adecuadas. Y él, para justificarse, repito, pues dijo que no era solo, había muchos más. Y se me ocurrió preguntarle, y Fray Leopoldo dice, cuidado, eso ya es otra cosa. Hasta ahí podíamos llegar. Es sí que verdaderamente vivía la vida religiosa, es sí que verdaderamente cumplía, es sí verdaderamente hacía todo lo que debíamos de hacer, pero además muy bien. Dice, ese ya es otra cuestión. Y creo que el elogio de uno que precisamente no era seguidor de su mentalidad, podríamos decirlo exagerando un poco para buscar la comparación, como un enemigo que lo elogiara. Ese elogio para mí vale mucho más que los que lo apreciamos y lo admiramos, ¿no? Que él mismo reconocía que ese era algo aparte. Bueno, pues agradecemos muchísimo a don Juan Ruiz Castro al haber estado con nosotros en este momento en el que nos acercamos a celebrar la memoria o el tránsito de este mundo a la casa del Padre del beato Fray Leopoldo. Sus anécdotas, sus visiones de la santidad de Fray Leopoldo, de cómo la gente lo admiraba, de cómo la gente lo respetaba, de cómo la gente decía que era algo distinto, son un buen aldabonazo para nuestra vida y nuestra conciencia, a nosotros que vivimos en este mundo agitado, en este mundo tan llenos de todo, pero tan necesitados de Dios. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí.